tema de nos correspondió estudiar y vimos entonces varias facetas del apóstol Pablo acerca de cómo se evidencia el verdadero corazón de un siervo del Señor. Pero el corazón paternal de un siervo del Señor se evidencia o produce un rebaño que entiende el llamado y la tarea en este espacio temporal que es nuestra vida. Entonces, hoy vamos a ver cuáles serían las características y los desafíos que tiene una iglesia bíblica realmente. Esta mañana el tema de la escuela dominical, lástima que se lo hayan perdido la mayoría, pero fue un tema que hubiera sido el fundamento de lo que hoy vamos a hablar. Y prácticamente yo voy a repetir la enseñanza de la escuela dominical, pero así lo quiso el Señor. Entonces no sabía qué hacer el tema que iba a tratar hoy el hermano Elías, pero bueno, el Espíritu Santo sí sabía. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que hemos visto a lo largo de esta carta a los tesalonicenses? Recordemos entonces que esta iglesia de Tesalónica es una iglesia que comenzó, recibió la palabra del Señor en medio de una circunstancia muy difícil, pero que la recibió, y una de las preocupaciones de Pablo era cómo había recibido la iglesia la palabra, porque fue una predicación casi que muy fugaz, muy coyuntural, y de esa razón entonces Pablo tenía una atención muy grande en su corazón si estos hermanos realmente habían recibido la palabra con toda la solidez del caso. Entonces, Pablo, cuando escribe esta carta a los tesalonicenses, la escribe con un corazón, como lo estudiamos en la última predicación, con un corazón muy paternal, sabiendo que una iglesia que necesitaba mucho del amor, del cariño, no solamente que tenía del Señor, sino que también de los instrumentos humanos, como era él y su equipo misionero. De tal manera que en esta breve sección que vamos a estudiar esta mañana, nos encontramos entonces con varias características que son desafíos a la vez que tenemos nosotros hoy, pero que también tuvo en su momento la iglesia de Tesalónica. El primer gran desafío lo encontramos en el versículo 13. En el versículo 13 dice la palabra del Señor, por lo cual, Pablo hablando a la iglesia dice, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, y quiero que subrayen eso. Miren lo interesante de esa postura. Recibieron la palabra no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, tal cual actúa en vosotros los creyentes. El primer gran desafío que hoy en día tiene una iglesia bíblica es el valor que le da a la palabra de Dios. Ese es el primer gran desafío de una iglesia bíblica. La iglesia bíblica parte de una premisa, y es que escucha la palabra de Dios y la cree como palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las cosas que estamos viendo es que muchas iglesias hoy en día dicen que predican la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no aparece en el púlpito. Aparecen cuentos, aparecen historias, aparecen chistes, aparecen anécdotas, aparece todo, pero el texto inspirado por el Espíritu Santo no aparece en esa predicación. La iglesia no se nutre. Y por eso, como leíamos en Ezequiel, en el devocional previo a esta predicación, encontramos pastores que alimentan a las iglesias de cascaritas, de cositas muy suaves, muy light, que no alimentan realmente a una congregación. Pero Pablo, aquí de una manera muy inspirada por el Espíritu Santo, destaca que la iglesia de Tesalónica había recibido la palabra que ellos habían llevado como palabra de Dios. Es decir, habían creído que lo que Pablo y el equipo misionero de Pablo les predicaron era realmente la palabra que ellos necesitaban para sus vidas. La iglesia local, hermanos, las iglesias locales
se originan siempre en Cristo. Y eso es algo importante. Una iglesia que no se origina en Cristo es todo menos una iglesia. Cristo llama eficazmente a hombres pecadores no a través de estrategias, hermano. Eso lo hemos dicho una y otra vez. Yo conozco iglesias donde un gancho que tienen es llamar a los varones para ir a jugar billar, para ir a jugar fútbol, para hacer un asado, pero esa no es la estrategia bíblica. Yo nunca encuentro en la escritura a Jesús llamando a sus discípulos a ir a un asado, a ir a un partido de fútbol, a ir a esto, para llamarlo, no. Lo primero que Jesús hizo, los llamó precisamente ¿a qué? Al arrepentimiento. Una iglesia bíblica, hermanos, es llamada por Cristo eficazmente a través de la predicación del Evangelio por el poder del Espíritu Santo y de acuerdo al propósito efectivo de Dios. Acompáñenme por favor al Evangelio de Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 10. Vamos a mirar ahí un versículo que es muy conocido. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y vamos a examinar el versículo 16, por favor. Jesús dice lo siguiente: también tengo otras ovejas que no son de este redil, hablando de que estaba viniendo primero a las iglesias, a las ovejas perdidas de Israel. Dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí encontramos entonces que Jesús está hablando de que aunque está predicando inicialmente a las ovejas perdidas de Israel, también hay otras ovejas que él debía traer, refiriéndose ¿a quién? A nosotros los gentiles, para formar, noten, un solo rebaño y un solo pastor. Ahora, el versículo 27 dice, mis ovejas, una característica de la iglesia verdadera, del llamado verdadero, del creyente verdadero, es que las ovejas escuchan o oyen la voz de él y él las conoce y los sigue. Tres características importantes que nos darían para un sermón completo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ese llamado, hermanos, es el resultado de la misión fundamental de la iglesia. La misión fundamental de la iglesia, hermanos, es predicar el evangelio a todo el mundo. Esa es la labor misional que tiene. La iglesia existe solamente para predicar el evangelio de Cristo. Y nosotros nos estamos formando como misión para salir a predicar el evangelio de Cristo. Y la razón de esto, ¿cuál es? Es que la palabra debe ser recibida con fe, hermanos. Usted puede escuchar aquí muchos sermones, pero si usted, como los hermanos de Tesalónica, no recibe la palabra como palabra de Dios, entonces usted está escuchando simplemente un discurso tras otro discurso, tras otro discurso. Y esta mañana yo quiero llamarle la atención a lo siguiente. Cuando usted se siente y escucha la predicación, escucha la enseñanza, ¿cómo la está recibiendo? Ese es un ejercicio importante, hermanos. Nosotros cuando hacemos el culto de adoración, ustedes están adorando al Señor escuchando la predicación. Y yo estoy adorando a Dios enseñando la predicación, enseñando la palabra, y ambos estamos siendo nutridos por el mismo Espíritu Santo. Yo estoy siendo afectado también por esta predicación. Yo soy el primero que tengo que ser afectado, pero ustedes también, hermano. Y una de las cosas que tenemos que ser propositivos en esto es entender que cuando nos sentamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, algo tiene que suceder en nuestros corazones, no algo emocional, algo real en nuestra mente. ¿Qué me está hablando Dios? ¿Qué palabra es la que Dios me está diciendo a mí? ¿Cuál es mi papel, mi oficio? ¿Por qué estoy escuchando esta palabra de vida? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Es decir, que la palabra recibida con fe hay que entenderla como un ejercicio mental, racional, pero también espiritual, que debe evidenciarse a través de actos concretos
de situaciones de cambio graduales y consistentes. Porque, hermanos, la palabra de Dios no se hace para llenar un programa. No. No es que después siguen los coros, después siguen los himnos, después sigue... No. La palabra de Dios es la centralidad de la vida. Y eso lo entendieron así los reformadores del siglo XVI. Por eso muchas iglesias a nosotros nos ven como instrumentos raros, porque la nueva ola evangelicalista, de iglesias que crecieron en el siglo XXI, en el siglo XX, estas iglesias posmodernas creen que el papel de la iglesia es entretener a la gente. Creen que es solamente traerla simplemente para darles un espectáculo y han caído en cosas terribles, hermano, por mantener la atención de la gente. No, hermanos, la iglesia no fue creada para eso. Cristo entregó su preciosa vida en la cruz del Calvario. Porque en su mente y en su corazón estábamos hombres y mujeres que estábamos destinados a la muerte eterna, a morir eternamente, separados del Creador de todo a consecuencia de nuestro pecado. Y cuando Cristo va a la cruz, nos ve a nosotros, hermanos, en nuestra condición caída y pecaminosa, y Él fue a la cruz y sufrió todo lo propio y sufrió toda la justa ira de Dios, solamente por justificarnos a nosotros delante de Dios. Hoy mucha iglesia no comprende esta verdad tan excepcional. Hoy muchos pastores juegan al evangelio. Pero hermanos, el sacrificio de Cristo es un sacrificio supremo. Un sacrificio que transformó el mundo entero, hermanos, para estar pensando que lo puedo igualar a un jueguito, a una dinámica, o simplemente a unas danzas en una plataforma. No, hermanos. La sangre de Cristo es tan valiosa, hermanos, que nos libró de la muerte eterna a nosotros. Por eso la iglesia tiene que asegurarse, hermanos, que el problema más grande de la gente no es la salud. La iglesia no fue diseñada para sanar. Para sanar están los médicos. Y creemos en los milagros en esta iglesia. Y creemos que Dios puede sanar, sí, claro que sí. Pero ese no es el objetivo de la iglesia. ¿Cuánta gente sanó Jesús en su ministerio? Y sin embargo, los mismos que fueron sanados dijeron: crucifícalo. Usted puede ser sanado aquí. Y si usted viene por una sanidad buscando a Cristo, es posible que se sane, es posible que no. Pero ese no es su problema más grande. La gente dice: venga al evangelio porque usted será próspero, porque tendrá plata en abundancia. Siempre traiga su sobre, póngalo aquí y ore. Usted tiene un hijo en una consecuencia de calle, tráigalo y venga y ponga $1,000,000 de pesos. Y yo, no, eso no es el evangelio. No es el evangelio. ¿Cuántas veces hay pastores que desafortunadamente han atracado a las personas utilizando su dolor y sus deficiencias? Las han manipulado totalmente. No, hermanos, ese no es el Cristo que murió. El problema más grande del hombre y por lo cual existimos como iglesia es porque el hombre tiene un problema existencial muy grande, y es que perdió la comunión con Dios a causa del pecado. Es decir, en cada uno de nosotros, los seres humanos, hay un vacío enorme del tamaño de Dios. Escuchen bien esto, del tamaño de Dios. Hay un vacío en nuestras vidas del tamaño de Dios. Y le pregunto, ¿cuál es el tamaño de Dios? Piénselo por un instante. Cuando la palabra de Dios dice que ni aun los cielos de los cielos lo pueden contener.
Entonces, ¿qué puede llenar el vacío de Dios en nuestra existencia? Solamente el Hijo de Dios, que es Dios, puede llenar ese vacío existencial. Por eso el problema del hombre no es el dinero, no es la salud. El problema del hombre no es nada de lo que podamos ver temporalmente. El problema estructural del hombre es el pecado, su alejamiento, su enemistad constante con Dios, hermanos. Y solamente el evangelio de la gracia, solamente el evangelio de las buenas noticias puede llenar ese vacío, porque ese es el problema más grande que usted y yo tenemos. Así que si esta mañana usted no ha solucionado ese problema tan grande que tiene, esta es la oportunidad de hacerlo. Y solamente lo puede hacer depositando su fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, derramando su preciosa sangre para cubrir el pecado de la humanidad que Él ha elegido. Mis hermanos, la iglesia de Tesalónica entendió ese mensaje. Por eso Pablo dice, ustedes reciben el mensaje no como una predicación más, posiblemente de los filósofos griegos, epicúreos o estoicos que estaban acostumbrados a escuchar, sino que recibieron la palabra de Dios según lo que es, como actúa. Y la palabra de Dios actúa cambiando y transformando las vidas de las personas. La palabra de Dios nos sirve para cubrirnos de las brujas y nada de estas cosas que a veces se dicen, ¿no? La palabra de Dios actúa para solucionar el problema más grande del ser humano, que es su condición de pecado. La segunda razón que vemos aquí es que el gran desafío que tiene la iglesia es centrarse en predicar el evangelio de Cristo. Pablo lo hizo y por eso la iglesia tesalónica surgió como una iglesia también fuerte en la palabra de Dios. El versículo 14 nos dice, porque vosotros hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. El segundo gran desafío que tiene una iglesia bíblica es escuchar la palabra y ponerla en práctica. Noten que Tesalónica había recibido el mensaje, lo habían asimilado, entendieron que solamente Cristo era el centro de su vida, entendieron que tenían que apartarse del pecado a través de la predicación de la palabra, entendieron que tenían que reconocer y poner toda su fe en Cristo, pero ahora va un segundo paso en la iglesia. Y es que la iglesia no solamente escucha la palabra, sino la pone en práctica. Una iglesia bíblica, hermanos, comprende por la palabra quién es Cristo. Y ese es un asunto, hermanos, realmente súper importante. Usted encuentra por donde quiera, aquí en Ocaña, encuentra iglesias que se dicen iglesias de Cristo. Pero ¿qué es lo que hace a una iglesia ser una iglesia en Cristo? Cuando la iglesia entiende, como hablaba esta mañana mi hermano Elías, quién es el Señor de la iglesia. Ese es el punto principal. Realmente, la iglesia tiene a Cristo como el Señor. La iglesia tiene a Cristo como la cabeza de su iglesia. Y entonces uno habla con las personas que van a la iglesia católica romana y uno le dice, ¿quién es el Señor de la iglesia? Le dicen a uno Cristo. Bueno, y entonces ustedes, ¿por qué rinden culto a María? No, es que ella es la madre. Bueno, pero entonces, ¿quién es la cabeza entonces? No, es que ella es la que en cierta manera todavía sigue siendo la mamá de él. Entonces él no es la cabeza. Y nosotros creemos por la palabra de Dios que hay uno solo que fue a la cruz y que se ganó el privilegio de ser la cabeza de la iglesia y es Cristo. Yo no veo por la palabra que otro haya ido a la cruz para pagar por los pecados de su pueblo.
Entonces, estas son situaciones que son muy importantes entenderlas. Pero más allá de esto, quiero resaltar el hecho de cuál es el papel que tiene Cristo y cuál es el papel que tenemos nosotros como iglesia de Cristo. Entonces, mis hermanos, noten que aquí Pablo resalta dos cosas importantes. Esta iglesia de Tesalónica había llegado a ser imitadora de la iglesia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué era lo que la iglesia de Tesalónica había imitado de las primeras iglesias? Pues el ADN de la iglesia. El ADN de la iglesia está en Hechos capítulo 2, acompáñenme ahí un momento. Hechos capítulo 2, versículo 42. Noten que aquí en Hechos 2:42 está la iglesia en Judea, la iglesia que se creó en Jerusalén. Y vamos a ver, solamente a mencionar cuántas cosas está aquí, cuántas cosas tenían esta iglesia. La iglesia de Judea tenía una característica y era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mis hermanos queridos, una iglesia bíblica tiene, hermano, el desafío de perseverar siempre en la doctrina apostólica, en la doctrina apostólica, es decir, en creer lo que los apóstoles del Señor creyeron. Empezando que el Señor no llamó sino a 2. Pero hoy hay una cantidad de apóstoles por todo lado y me pregunto, ¿quién los nombró a ellos apóstoles? Cristo vino y les dijo, mira, tú eres esto y tú. No, son modas. Porque se supone que si a mí me dicen apóstol, entonces soy superior a un pastor. Y hermano, eso es una cosa loca de hombres. Estos pobres hombres no saben lo que están haciendo y el juicio que están acarreando sobre sí mismos, porque están violando un llamamiento que Dios no les ha hecho. La segunda cosa, hermanos, es que el perseverar en la doctrina de los apóstoles ha sido la secuencia histórica de las iglesias a lo largo del tiempo. Hay iglesias que se han desviado, hay iglesias que no tienen, pero me pregunto, ¿cuántas de las iglesias que hoy se llaman iglesias de Cristo perseveran en la doctrina de los apóstoles? Y voy a poner ejemplos sencillos acá. La doctrina de los apóstoles implicaba el reconocimiento de una cabeza que es Cristo. Reconocían también el hecho de la pluralidad de ancianos. Eso es importantísimo. Ustedes nunca encuentran a Pablo o a Pedro diciendo yo soy aquí el duro de la iglesia y todos me tienen que obedecer. No. Cuando usted mira, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén en el capítulo 15, de hecho se encuentra que los líderes de la iglesia se reúnen en un concilio para tomar decisiones mancomunadas, dirigidas por el Espíritu Santo. Por eso es que es abrupto y es inconstitucional desde el punto de vista bíblico el hecho de pretender que una iglesia tenga un solo pastor. Eso es antibíblico, hermanos. La iglesia no debe tener un solo pastor. Una iglesia bíblica siempre procura la pluralidad de ancianos. Ojalá aquí se levanten 8 o 10 ancianos entre los varones de esta iglesia. Ese es nuestro sueño. Pero cuando un pastor no forma a otros para ser pastor, sospeche ese pastor. Sospeche. Porque hay pastores que ven un líder que está creciendo y lo van bajando y le crean el ambiente feo para que todo lo contrario. Cuando yo veo que un líder de Dios está siendo usado por Dios, yo debo acogerlo, traerlo, animarlo, capacitarlo, enseñarle las cosas que yo sé para qué, para que él crezca, porque la idea es que haya multiplicidad de ancianos. Porque en una iglesia donde hay multiplicidad de ancianos, no hay nepotismo. El pastor no se siente el dueño de las ovejas, sino es una oveja que tiene el privilegio de servirle a otras ovejas. Amén, hermanos. Amén. Entonces, una iglesia que sigue la doctrina de los apóstoles
entiende, hermanos, que tiene que haber una organización en la iglesia. Entiende que tiene que haber disciplina en la iglesia. Entiende que tiene que haber un orden en la iglesia, que no es un desorden cada culto, sino que hay una organización, hay una situación importante y sobre todo que la centralidad de la iglesia está basada en lo que dice la palabra. Hermanos, ustedes, ¿por qué no hacen palmas ni lanzan gritos de júbilo en su iglesia? Hermano, es que en la Biblia no dice eso. Hermano, pero yo vengo a una iglesia donde sí hacían eso. Hermanito, tenga la bondad y me muestra en la Biblia donde dice eso, que es una práctica para la iglesia. No hay. Muchas de las cosas que las iglesias hoy hacen han sido trasladadas del mundo e incorporadas a la vida de la iglesia. Pero eso es presentar fuego extraño delante de Dios. ¿Se acuerdan los hijos de Aarón? Nadab y Abiú fueron totalmente consumidos por Dios porque presentaron ¿qué? Fuego extraño. Mis hermanos, que el Señor nos guarde a nosotros de hacer algo que no está en la cultura. Por eso usted nunca verá aquí desórdenes, porque creemos que el culto debe ser un culto lógico, como dice Romanos 12, 1 y 2. Un culto racional, un culto entendido, un culto donde yo entienda que estoy comunicándome con un Dios que no es emocional, porque Dios no es emocional, Dios es espíritu. Y por tanto, es un Dios que requiere adoración y excelencia ordenada, porque todo lo que usted ve en el universo, mire lo que usted quiera ver en el universo, tiene una característica, la impronta de Dios, la firma de Dios: orden, 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 orden en todo. Nuestro universo no es catastrófico, no es que llega un planeta y se golpea con otro y choca y se crea, no. Es un Dios de orden, todo funciona a la perfección en su universo. Entonces, mis hermanos, la iglesia permanece también en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. De tal manera que cualquier otra cosa que usted quiera hacer que no esté aquí, ya no es parte del ADN de la iglesia. Por ejemplo, hermano, ¿por qué no dejamos, hermano Elías, este domingo no predique, hermano, presentemos mimos aquí en la iglesia? Que hoy no haya predicación, sino un mensaje bíblico de mimos. Hermano, eso por más bonito que parezca y plausible, hermano, es antibíblico. Y todo lo que es antibíblico termina siendo inspiración diabólica, por más bonito que parezca. Entonces, mis hermanos, la tarea primordial de la iglesia local es la edificación de los creyentes. ¿Para qué? Para que desarrollen en obediencia todo lo que tienen y crezcan en la obediencia a los mandamientos enseñados por Cristo. Esta tarea, hermanos, debe ser desarrollada por ancianos y maestros oficialmente reconocidos en la iglesia local. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy, hermano, es que los que fundaron la iglesia en Judea eran hombres que recibieron la instrucción de Dios. Pero hoy en día cualquier persona siente que Dios la llamó y empieza a predicar y empieza a hablar y empieza a enseñar una cantidad de barbaridades según él escucha de Dios. Mis hermanos, Dios sí habla hoy, pero Dios habla a través de esta palabra. Entonces lo primero que el pastor tiene que hacer es meterse de cabeza en la palabra. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario para que Dios le hable primero a su corazón. Hay pastores que preparan los sermones media hora antes de que les toque irse. No, hermano, eso es una irresponsabilidad. El pastor es como un gourmet, como un chef gourmet. Tiene que pensar bien cada asunto, cada elemento que va a darle, porque nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar a la iglesia. Y cuando yo estoy sentado aquí, también quiero que me alimenten muy bien, sólidamente. A mí no vengan con papitas fritas. A mí denme un alimento realmente que salga
de la palabra de Dios. Y usted tiene que exigir eso. Cada día, hermano, si usted quiere ser una oveja dinámica, si usted quiere ser una oveja que realmente preste servicio, que dé buena lana, que dé buena carne, que se reproduzca, usted tiene que ser bien alimentado. Pero hay pastores que solamente es la tijera, y quítele la lana a las ovejas, como leíamos en Ezequiel, pero no dan nada, no la alimentan, le botan unos desperdicios de vez en cuando. No, hermanos, la verdadera iglesia de Cristo, hermano, escucha la palabra y la pone en práctica. Y tiene que hacerlo mediante la enseñanza fiel de la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza de la palabra es una función central y esencial en toda iglesia de Cristo, hermanos. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para poder entender este punto. Esta mañana lo leímos, pero es importante volverlo a recordar. 1 de Timoteo 3, 15. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, y le dice a Timoteo, mira Timoteo, yo tengo la esperanza de ir a verte en Éfeso, pero le dice lo siguiente, para que si tardo, es decir, si yo no llego a ir en el tiempo que he establecido, sepas cómo tú, Timoteo, debes conducirte en la casa de Dios. Él era el pastor de la iglesia. Y le dice dos características de eso, porque la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y ¿qué? Y baluarte de la verdad. Pablo usa una palabra aquí interesante que es la palabra estoa, para hablar de la columna, lo que soporta el peso. Y es que nosotros, hermanos, entendemos que la iglesia no puede estar cimentada en nada diferente a la palabra de Dios. Cualquier enfoque diferente causará distracción, pérdida de objetivo. Nuestro interés único y verdadero siempre será aquí en esta iglesia, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios como nuestra función central. Perdón. Por eso, mis hermanos, aquí nunca tendrán invitación a títeres, ni tendrán invitación a obras de teatro, ni a nada diferente a que usted escuche la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque entendemos por la misma palabra que lo único realmente que el ser humano necesita es llenarse de la palabra de Dios. Y una de las cosas que hoy quiero pedirles a ustedes, hermanos, es que pidámosle al Señor que nos ayude a pasar más tiempo en las Escrituras. A veces venimos de contextos donde abrimos la Escritura 2 minuticos y la cerramos y ya, pero pidámosle al Señor que nos ayude a pasar más tiempo, mucho más tiempo en la Escritura. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la iglesia está bebiendo de la Escritura continuamente, será una iglesia nutrida, una iglesia que irá creciendo no solamente en membresía, sino en altura espiritual y en compromiso para el Señor. Una iglesia que lee la palabra no tiene que decirle, hermano, venga, congréguese. Una iglesia que lee la palabra no tiene que decirle, hermano, ore, por favor. Una iglesia que lee la palabra y que la estudia no tiene que decirle, hermano, ánimo. No, el hermano está animado porque está recibiendo su alimento ¿qué? Diario de la palabra de Dios. Entonces la enseñanza de la palabra es nuestra función central y es el desafío que tenemos de mantener siempre para ser imitadoras de las iglesias a lo largo de los siglos. Escuché muchas veces que de diferentes personas que es que hay unas iglesias que es solo palabra y palabra y palabra y esos cultos canzones de palabra. Cuando una persona se expresa de esa manera, de que el culto es canzón porque solamente se habla la palabra, pues esa persona no ha nacido todavía. No ha nacido, ¿no? Podrá tener una religión, pero no ha nacido, ¿no? Por eso es que a nosotros se nos acusa falsamente de que somos una secta, de que somos... No, hermanos. Nosotros seguimos la imitación de lo que ha sido la iglesia que se fundó allá, en Jerusalén. Nosotros no nacimos ayer.
Nosotros nacimos, hermanos, somos hijos de la Reforma Protestante. Nosotros nacimos de esa reforma que Martín Lutero, Wycliffe y otros instauraron, donde dijeron que ponían la centralidad de la palabra de Dios. Y usted ahí lee el resultado de lo que fue la Reforma Protestante. La sola Escritura como centro de predicación para el hombre. La sola fe en Cristo, que es el único elemento importante para tener nueva vida. La sola gracia. Somos salvos por gracia, no por obras. Solo Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y solo a Dios la gloria. Nosotros somos herederos de eso. Por eso es que usted no ve en muchas iglesias evangélicas esto. Usted no ve ni la asamblea, ni la cuadrangular, ni ninguna otra iglesia, pero nosotros somos herederos de esto. Nosotros venimos, hermanos, de movimientos que surgieron en la Reforma, por eso nosotros sí podemos decir que somos iglesias históricas. Nosotros vamos a llegar ya a 500 años de historia. Más de 5 siglos, hermanos, porque venimos de la misma estructura de hombres que dijeron no más adorar a un hombre, no más seguir los dictámenes de hombres, vamos a seguir lo que diga la palabra. Por eso nuestro lema es la sola Escritura, hermanos. Y ese es uno de los desafíos que tenemos nosotros. El tercer aspecto, hermanos, es que la iglesia bíblica tiene otro desafío y es escuchar la palabra y avanzar en oposición al mundo. La iglesia bíblica comprende por la palabra de Dios que el reino que predica, hermano, no es de este mundo. Y eso es algo importante. Dice el versículo 15 y 16, el 14, dice, porque nosotros, hermanos, vale desde el 14 luego, vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales, hablando de los judíos, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira celestial. Uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros es comprender, hermano, por la palabra de Dios, que nuestra predicación no tiene nada que ver con los valores de este mundo actual. Y quiero remarcar ese punto. La iglesia bíblica comprende por la palabra de Dios que el reino que predica no tiene nada que ver con el sistema de valores del mundo actual. Es decir que, al igual que los hermanos de Tesalónica, cuando se imita la fe de las iglesias de Judea, la iglesia de Judea buscaba solamente que Cristo volviera prontamente. Los discípulos habían estado quedando mirando al cielo hasta que 2 ángeles se pararon y le dijeron, varones galileos, ¿qué miráis cielo? Ese mismo Jesús, así como lo habéis visto ir, así vendrá por su nombre. Y entonces, a partir de ese momento, el enfoque de esta iglesia fue predicar a Cristo hasta que Él volviera. Y eso fue lo que impactó ese mundo y lo que impactó al Imperio Romano. Imagínense, el Imperio Romano para el siglo I se calcula que tenía entre 120 y 200 millones de personas. Y esos hombres, estos hombres que empezaron 11, luego se multiplicaban a 3,000, luego 8,000, luego fue multitudes, lograron imponer a la aldea global de su tiempo el Evangelio de Cristo. Llegaron a tal punto que todo el imperio fue evangelizado con el mensaje de Cristo. Los templos paganos tuvieron que cerrar. Los sacerdotes paganos se quedaron sin fieles a cuales atender, porque impactaron de tal manera al mundo entonces conocido, que se acuñó la famosa frase, estos que han puesto al mundo patas arriba, también han llegado hasta acá.
Mis hermanos, el gran desafío de la iglesia hoy en día es el mismo. Es procurar por todos los medios que nosotros avancemos en contravía de los valores que hoy se nos imponen. Pero desafortunadamente, una gran parte de la iglesia y de pastores que no han sido formados, que no han entendido quién es Cristo, quieren traer cosas del mundo para introducirlas a la iglesia, para que pecadores vengan y se sientan cómodos pensando que están agradando a Dios. No, hermanos. Yo creo que ni el hermano Elías, ni de mí, ni de los pastores que Dios levanta aquí van a escuchar algo que los ponga cómodos. A mí no me ponen aquí para que se sienta usted cómodo. Si usted se siente incómodo, me alegra, hermanos. Porque nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios de predicar el evangelio sin cortapisas, sin maquillaje, de llamarle al pecado pecado, de llamarle a la inconsistencia inconsistencia, de no moldearnos a nada que sea una moda por más fructífera que sea. Lo hemos dicho aquí muchas veces, nosotros podíamos aquí hacer actividades para llenar este lugar. Pero un día vamos a responder ante Dios. Y muchos pastores que hoy engañan a las personas, muchos pastores que entretienen a las personas con un falso evangelio, cuando no los llaman al arrepentimiento, cuando no les predican el evangelio, cuando no les enseñan lo que es la palabra de Dios, están llevando gente al infierno como lo hacían los judíos del tiempo de Jesús. Los judíos del tiempo de Jesús se esforzaban por hacer proselitos. Y Jesús los exhorta y le dice, ustedes están haciendo mal, porque ustedes corren cielo y tierra por hacer un prosélito, pero lo hacen más hijo del diablo que ustedes. Porque cuando no se enseña la palabra, cuando no se le enseña a la gente la condición verdadera en que está, entonces, hermano, la gente cree que Dios les está haciendo un favor. Nunca nuestra iglesia escuchará, hermano, ven a Cristo porque Cristo te ama. Cristo solamente ama a los que son de Él. Cristo no ama al impío, ni al borracho, ni al maldiciente. Cristo no ama y no nos amaba a nosotros tampoco cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Hoy nosotros gozamos de un estatus diferente porque Dios tuvo misericordia de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y si usted está aquí, hermano, no es por una casualidad, es porque Dios te miró desde antes de la fundación del mundo para escuchar esta palabra. Y a partir de esta palabra usted es responsable de tomar decisiones sobre su futuro espiritual, como lo hacemos cada domingo. Por eso es que en la medida que usted escucha más y más palabra, usted es más, y yo soy más responsable todavía de todo lo que escuchamos. Porque al que más se le da, más se le va a demandar. Por eso, mis hermanos, en la iglesia tenemos que entender que nosotros debemos avanzar a pesar del estorbo que nos produce el mundo. Pero tenemos que entender que aún el estorbo que Dios permite es un estorbo que tiene un propósito en el Señor. Por eso, mis hermanos, el mundo nos va a odiar a nosotros por la predicación. Cuando usted le oye a una persona de que es pecadora y que necesita arrepentirse, ese mensaje no le gusta a la gente. A la gente le gusta que le digan, ven, porque en nuestra iglesia ahí oran por ti para que tú tengas trabajo. No, hermano, esto no es una bolsa de empleo. Usted tiene que ir a la iglesia porque usted necesita solucionar el problema más grande que tiene, que es el problema de pecado. Para lo otro hay otros elementos. Usted puede buscar lo demás en cualquier entidad, en el Estado, en el SENA, en lo que usted quiera. Pero la única institución
creada por Dios para solucionar el problema del pecado, se llama iglesia. Por eso aquí nos especializamos en ¿qué? En la solución al pecado, no más. Si usted está buscando en la iglesia otra cosa, entonces está como la casita roja de David, en el lugar equivocado. La realidad cruda, hermanos, es que todos los días usted y yo, cuando predicamos el evangelio fielmente, vamos a entrar en batalla contra el enemigo de nuestras almas. Por eso debemos utilizar cada día la palabra y recordar la promesa de su regreso en gloria, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos avanzar en el establecimiento de su reino para derrotar el pecado, hermanos, y instaurar, hermano, el reino amoroso de Cristo. ¿Tendremos oposición como la tuvieron los hermanos con los judíos? Sí. Pero aún tenemos que orar por el pueblo judío. Es nuestro deber orar por ellos. Porque aún dentro del pueblo judío Dios tiene elegidos que va a traer un tiempo y va a quitarles ese velo que tienen. Y es nuestro deber orar como oramos por todos los hombres. Por último, hermanos, la iglesia escucha la palabra y recibe aliento para seguir avanzando. Nosotros luchamos y tenemos un desafío grande y es luchar contra la incredulidad. Ese es el enemigo diario de la iglesia. Todos sufrimos de incredulidad. Unos en una medida, otros en otra. Tenemos que entender, hermano, que el impío, el no creyente, odia a Jesús. ¿Usted cree que el creyente, cuando usted le habla, se alegra de que usted le diga, qué bueno que vino a hablarme de Cristo, lo necesitaba? No, la gente no quiere oír. La gente odia que le hablan de Cristo. ¿Por qué? Porque es igual a como estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados y no queríamos escuchar eso. Es por la gracia de Dios que hoy tenemos una condición diferente. Pero ese obstáculo, a veces de que el vecino, que el hijo, que mi familiar no quiere escuchar de Cristo, no nos debe desanimar, hermanos. El gran desafío es poder, a pesar de ese estorbo, seguir tomando los medios de gracia. Y ese es el desafío que quiere dejarles esta mañana, hermanos, a la luz de lo que los hermanos de Tesalónica nos enseñan. De que a pesar de que somos estorbados todo el tiempo, que Pablo mismo era estorbado, nunca dejaron de mirar a Cristo. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, es posible que usted lleve tiempo orando por un familiar. ¿Cuántos de nosotros llevamos años orando por nuestros hijos? ¿Cuántos de nosotros hemos derramado lágrimas por la conversión de los hijos que son rebeldes al Evangelio? Pero esta mañana, hermanos, animémonos, hermanos, porque la palabra de Dios tiene ese desafío aparejado para nosotros. Pablo dice en el versículo 18, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esto es una lucha, hermanos. Es una lucha constante por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por Ocaña, por Colombia. Es una lucha que tenemos que ganar sobre las rodillas, que tenemos que ganar clamando a Dios, derramando lágrimas por los perdidos. Tenemos que llegar como iglesia, hermanos, a las lágrimas por las personas que no creen en Cristo en esta ciudad. ¿Cuántas familias tenemos en el Catatumbo que no conocen a Cristo? ¿Cuántos familiares nuestros en todas las ciudades no conocen a Cristo y el día que mueran van a ir irreversiblemente a la eternidad sin Cristo, hermanos? A mí me preocupa eso. Yo me quebranto y digo, Señor, yo no quiero que mis hijos, yo tengo 2 hijos que todavía no son creyentes, vayan a la eternidad sin ti. Y tengo que clamarle todos los días misericordia, hermanos. Porque siempre lo he dicho, piensa en el peor momento que usted haya tenido aquí en la tierra. El peor momento, el momento más doloroso, más difícil, el momento más terrible que usted haya tenido, no se compara ni un milisegundo
con el primer instante en la eternidad. Es el alejamiento de Dios, hermanos, lo que está en juego. Es el estar vivo sin tener vida. Y no puedes salir de ahí ni en 1, ni 2, ni 5 años, ni 10, sino es una situación eterna. Por eso la eternidad, hermanos, la construimos acá. Las decisiones eternas se construyen aquí. Así que padres de familia que están aquí esta mañana, doblemos rodilla por nuestros hijos. Doblemos rodilla, hermanos, de verdad. Porque lo más importante no es lo económico. Lo económico, Dios no lo va a dar aparejado. Pero el alma de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros cónyuges, es el desafío que tenemos delante de Dios. Termino diciendo que tenemos que luchar, hermanos, contra la incredulidad. La realidad cruda es que todos los días entramos en batalla contra el enemigo de nuestras almas. Y por eso debemos utilizar la palabra y recordar las promesas del inminente regreso de Cristo. Cristo regresará un día en gloria y después de ese día ya no se podrá cambiar la realidad de las personas. Cristo vendrá para establecer su reino, para derrotar totalmente el pecado y a Satanás y para instaurar su reinado de justicia eterna y perfecta, donde su presencia lo llenará todo y la verdadera felicidad y propósito se cumplirán. Por eso Pablo termina este pasaje diciendo, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es la corona de que me gloríe? Y dice, ¿no lo sois vosotros? Hablando de la iglesia de Tesalónica, delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál será la corona que mostraremos? Porque mucha gente está pensando de manera ignorante que el Señor llegará y nos colocará una corona. Mis hermanos, la corona son las personas que nosotros evangelicemos. Son nuestros hijos por los cuales oramos, ayunamos. Son las personas que trajimos a los pies de Cristo. Esa es la corona. Y dice, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Mis hermanos, la iglesia del Señor es pura. No necesita maquillaje del mundo. No necesita disfrazarse. La iglesia de Cristo siempre será rechazada por el mundo, pero será amada por su Señor. Será querida por la eternidad por su esposo amante. La iglesia de Cristo será despreciada por el incrédulo, pero valorada por su Dios. Será abandonada por todos por su fidelidad, pero será recogida un día con poder para reinar con su amado y eterno Señor por la eternidad. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amado Dios, quiero darte gracias en esta mañana por tu santa palabra, Señor. Y esta mañana quiero ante todo, Señor, pedirte que nos des fuerzas, ánimo, Señor. Tenemos desafíos muy grandes por delante y a veces la tarea nos parece muy enorme, Señor, como que no vemos resultados, como que vemos que todo se vuelve oscuro hacia el horizonte. Pero, Señor, esta mañana estamos aquí como tu pueblo, como tu rebaño, Señor. Necesitamos tus fuerzas.
Necesitamos tu aliento, Señor, para poder hacer frente a estos desafíos, para poder llevar tu nombre en alto, Dios, para avanzar firmes y adelante, Señor, en esta lucha que tenemos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, como padres, a no flaquear en la batalla por nuestras familias. Ayúdanos a nosotros, los esposos, a ser instrumentos útiles para que nuestras esposas crezcan en la gracia tuya, Señor. Ayuda a las esposas, Dios, a ser los soportes emocionales de los varones de esta iglesia. Ayuda a nuestros niños y guarda los corazones de ellos para que no sucumban ante los arrebatos del mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a las iglesias de Cristo en Ocaña y en el Colombia a permanecer fieles, Dios, en el testimonio claro, certero de tu palabra santa, Dios. Ayúdanos a guardar nuestros corazones en santidad para ti, Señor. Te lo pedimos con humildad, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.